El fuerte sonido de la bofetada rompió el ambiente alegre del jardín incluso antes de que la bandeja cayera al suelo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los platos de cartón quedaron inmóviles sobre el césped. El humo de la parrilla siguió elevándose lentamente mientras la limonada se derramaba sobre las piedras del patio, empapando los zapatos de Elizabeth. Nadie dijo una sola palabra. Daniel dio un paso al frente con el rostro endurecido por la ira. «No vuelvas a tocarme jamás», espetó. Elizabeth llevó una mano temblorosa a su mejilla, donde ya comenzaba a sentirse el ardor de la bofetada. Yo no te toqué. Limpia este desastre y lárgate», ordenó él señalando los vasos caídos. Todos habían visto lo ocurrido. Sus primos. Sus tíos. Sus vecinos. Incluso Melissa. Pero nadie reaccionó. Elizabeth esperaba que, al menos, su hermana corriera a defenderla. Sin embargo, Melissa caminó lentamente hacia Daniel y se colocó a su lado. No abrazó a Elizabeth. No preguntó si estaba bien. Ni siquiera miró la marca roja que comenzaba a aparecer en su rostro. Solo cruzó los brazos y dijo con una frialdad que Elizabeth jamás habría imaginado. «Pídele disculpas». Elizabeth la observó sin comprender. «¿Disculpas? Melissa, él acaba de golpearme». Melissa endureció la mirada. «Pide perdón o vete». Aquellas palabras dolieron mucho más que la bofetada. Elizabeth recorrió con la vista todo el jardín. Las mesas decoradas. Los manteles. Las flores. Los postres. Cada detalle había sido preparado por ella desde muy temprano aquella mañana porque Melissa le había dicho que el dinero no alcanzaba para contratar ayuda. Como siempre. Elizabeth había aceptado sin pedir nada a cambio. Respiró profundamente intentando contener las lágrimas. Finalmente respondió con voz tranquila. No. Varias personas bajaron la mirada. Algunos fingieron acomodar los platos. Otros simplemente permanecieron inmóviles. Daniel soltó una risa burlona. Como si aquella negativa demostrara que ella era la culpable. Melissa señaló la puerta del jardín. «De entonces, márchate». Elizabeth sintió que el corazón se le rompía. No porque la obligaran a irse, sino porque nadie había considerado defenderla. Caminó lentamente hacia la salida mientras escuchaba la voz de Daniel detrás de ella. Siempre haciéndose la víctima. Al llegar a su automóvil buscó las llaves con manos temblorosas. Solo entonces permitió que una lágrima escapara de sus ojos. Subió al coche. Cerró la puerta. Respiró hondo. Pero el silencio dentro del vehículo era mucho más doloroso que los gritos del jardín. Encendió el motor. Su teléfono vibró. No tenía fuerzas para mirar la pantalla. Condujo durante varios minutos sin rumbo fijo. En cada semáforo observaba el reflejo de su rostro en el espejo retrovisor. La marca roja seguía allí. No era solamente una huella física. Era el recuerdo de años enteros soportando humillaciones. Porque aquello no había comenzado esa tarde. Daniel llevaba años menospreciándola. Siempre disfrazándolo de bromas. ¿Todavía sigues soltera? Trabajas demasiado. Siempre quieres quedar bien con todos. Cada reunión familiar era igual. Cuando Elizabeth comenzaba a contar algo, Daniel encontraba la manera de interrumpirla. Todos reían. Especialmente Melissa. Así es, Daniel, no le hagas caso. Era la frase que repetía una y otra vez. Con el tiempo, toda la familia terminó normalizando su comportamiento. No porque estuviera bien, sino porque enfrentarlo resultaba incómodo. Y era mucho más fácil guardar silencio. Elizabeth también había aprendido a callar. Creía que mantener la paz familiar era más importante que defender su dignidad. Ahora comprendía cuánto se había equivocado. Mientras conducía recordó otro episodio ocurrido el año anterior. Había estacionado su coche, sin saberlo, en el lugar favorito de Daniel. Él entró en la casa diciendo en voz alta. Algunas personas todavía no conocen la educación básica. Todos rieron. Elizabeth simplemente salió y movió el automóvil. Nadie dijo que Daniel estaba exagerando. Aquello fue solo uno de muchos momentos. Pero ella siempre perdonaba.
Siempre ayudaba. Cuando Melissa tuvo a su primera hija, Elizabeth cuidó de la pequeña durante casi un año entero para que su hermana pudiera regresar al trabajo. Nunca aceptó dinero. Cuando Daniel perdió su empleo durante varios meses, Melissa llamó llorando porque no podía pagar 2 facturas importantes. Elizabeth las pagó en secreto. Jamás mencionó aquel favor. En cada cumpleaños organizaba la decoración. En Navidad cocinaba para todos. Cuando su abuelo necesitaba ir al médico, cancelaba sus propios planes para acompañarlo. Era la persona en quien toda la familia confiaba. Y, al mismo tiempo, la más ignorada. Al llegar a su pequeña casa adosada dejó las llaves sobre la encimera de la cocina. Entonces vio una fotografía. En ella aparecían Melissa, su abuelo Harold y ella sonriendo en el jardín años atrás. Melissa la abrazaba mientras decía: «Eres mi hermanita favorita». Elizabeth sonrió con tristeza. Qué lejos había quedado aquella época. Se dejó caer en una silla. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez observó la pantalla. Había 3 llamadas perdidas del mismo número. También un mensaje de voz. Con cierta curiosidad lo reprodujo. «Buenas tardes, señorita Carter. Habla Michael Harper, del despacho Harper y Lowe. Necesitamos comunicarnos con usted lo antes posible respecto al acuerdo de ocupación relacionado con la herencia de su abuelo. Es un asunto urgente». Elizabeth frunció el ceño. La herencia. Precisamente lo último en lo que deseaba pensar después de aquel día. Su abuelo había fallecido hacía algunos meses. Desde entonces había evitado cualquier conflicto relacionado con los bienes familiares. Cerró los ojos intentando recuperar la calma. Pero algo dentro de ella había cambiado. No era únicamente la bofetada. Era la mirada de Melissa. La indiferencia. El abandono. Por primera vez en muchos años dejó de preguntarse qué era lo mejor para los demás. Y comenzó a preguntarse qué era lo correcto para ella. Respiró profundamente. Tomó el teléfono entre las manos. Observó durante unos segundos el número del abogado. Finalmente, con una serenidad que ni ella misma esperaba sentir, presionó el botón para devolver la llamada. Sin imaginar que aquella decisión cambiaría para siempre el destino de toda su familia. Fin de la parte 1. Elizabeth sostuvo el teléfono con fuerza mientras escuchaba cómo la llamada era respondida casi de inmediato. «Señorita Carter. Soy Michael Harper. Gracias por devolver la llamada». Su voz era tranquila y profesional. «Recibí su mensaje», respondió Elizabeth con cansancio. «¿De qué se trata?» Hubo un breve silencio. «Antes que nada, lamento llamarla en un momento tan difícil». «¿Todo está bien?» Elizabeth miró nuevamente el reflejo de la marca roja sobre su mejilla. «No. Pero supongo que eso ya no importa». El abogado percibió el dolor en su voz. No insistió. Simplemente continuó. «Necesitamos hablar sobre el acuerdo de ocupación relacionado con la casa de su abuelo Harold». Elizabeth cerró los ojos. Recordaba perfectamente aquel documento. Después del fallecimiento de su abuelo, él le había explicado que existía un contrato especial relacionado con la vivienda donde vivían Melissa y Daniel. Pero en ese momento Elizabeth había preferido evitar cualquier discusión familiar. «Lo recuerdo». Michael respiró lentamente antes de decir las palabras que cambiarían el rumbo de todo. «Existe una cláusula muy específica. Si Melissa o Daniel ejercen violencia física, intimidación, amenazas o cualquier forma de abuso contra usted, el acuerdo queda automáticamente cancelado». Elizabeth permaneció inmóvil. Aquella condición había sido idea de su abuelo. Él siempre había tenido una extraña capacidad para prever los problemas antes de que ocurrieran. «¿Qué está diciendo que legalmente usted puede terminar hoy mismo el permiso que ellos tienen para vivir en esa propiedad?» El silencio se volvió pesado. Elizabeth nunca había querido quitarle la casa a su hermana. Jamás. Incluso cuando supo que el verdadero propietario era ella, permitió que Melissa continuara viviendo allí porque sabía que tenían problemas económicos. Pensó en sus sobrinos. Pensó en las Navidades. Pensó en todos los años intentando mantener unida a la familia. Pero después recordó la escena del jardín. Recordó la mano de Daniel golpeando su rostro. Recordó a Melissa diciéndole:
Pide perdón o vete. Las lágrimas aparecieron nuevamente. No eran lágrimas de tristeza. Eran de decepción. Si tomo esta decisión, todo será legal. Completamente legal, respondió Harper. El contrato fue redactado precisamente para protegerla. Elizabeth respiró profundamente. Durante años había soportado insultos para evitar conflictos. Siempre cedía. Siempre perdonaba. Siempre sacrificaba su dignidad. Aquella tarde comprendió que, si volvía a hacerlo, nada cambiaría jamás. Con voz firme respondió. Adelante, hagan cumplir el acuerdo. Nos encargaremos inmediatamente. La llamada terminó. Elizabeth dejó el teléfono sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo diferente. No felicidad. No alivio. Simplemente paz. Había dejado de huir. Mientras tanto, la reunión familiar continuaba. Las hamburguesas seguían sobre la parrilla. Los niños corrían por el jardín como si nada hubiera ocurrido. Solo los adultos evitaban mirarse entre sí. Daniel sostenía una lata de refresco mientras hablaba con tono burlón. Siempre ha sido una dramática. Algunos primos intercambiaron miradas incómodas. Él continuó. Apenas me rozó y ahora hace como si fuera una víctima. Nadie respondió. Melissa asintió. Si simplemente hubiera pedido disculpas, nada de esto habría pasado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Finalmente, la tía Carol decidió romper el silencio. Daniel, yo vi lo que ocurrió. Él sonrió con arrogancia. Entonces viste que fue un accidente. Carol negó lentamente. No vi que ella llevaba una bandeja. Alguien la empujó sin querer, y tú le diste una bofetada. Daniel soltó una risa seca. No sabes de qué hablas. Lo sé perfectamente. Melissa dio un paso al frente. Mi esposo no tiene por qué darle explicaciones a nadie. Carol la miró con profunda tristeza. Tu hermana salió de este jardín con la cara marcada. Melissa cruzó los brazos. Porque se negó a pedir perdón. Varios familiares desviaron la mirada. Nadie quería otra discusión. Sin embargo, por primera vez el ambiente había cambiado. Ya nadie reía las bromas de Daniel. Ahora solo había incomodidad. Poco a poco comenzaron los murmullos. Eso no fue defensa propia. Elizabeth nunca levantaría la mano contra nadie. Debimos detenerlo. Uno de los primos sacó discretamente su teléfono. Le escribió un mensaje a Elizabeth. ¿Estás bien? Otro envió otro mensaje. Perdón por no haber hecho nada. Incluso el tío Robert, que siempre evitaba los conflictos, murmuró a su esposa. Tendríamos que haber intervenido. Ella asintió con pesar. Sí, nos equivocamos. Daniel comenzó a notar el cambio. La gente ya no lo miraba con admiración. Lo observaban con desconfianza. Una sensación desconocida empezó a incomodarlo. Cuando terminó la comida, las despedidas fueron rápidas. Nadie permaneció conversando como en otras reuniones. Los invitados simplemente querían marcharse. Mientras guardaban las hieleras en la camioneta, Daniel volvió a reír. Mañana Elizabeth llamará como siempre, fingiendo que no pasó nada. Melissa sonrió débilmente. Siempre termina perdonando. Exactamente. Arrancó el vehículo convencido de que había ganado otra vez. No imaginaba que aquella sería la última vez que conduciría hacia esa casa creyendo que le pertenecía. 20 minutos después doblaron por su calle. Daniel frunció el ceño. Había dos vehículos desconocidos estacionados frente a la vivienda. Un sedán blanco. Y otro automóvil oscuro. Frente a la entrada esperaban 3 personas. Un hombre elegantemente vestido con un traje azul marino. Un cerrajero con una caja de herramientas. Y un mensajero con un gran sobresellado. Melissa observó confundida. ¿Quiénes son? Daniel soltó una pequeña risa. Seguramente se equivocaron de dirección. Aparcó con total tranquilidad. Bajó del coche. Caminó hacia ellos con la seguridad de quien cree que controla la situación. ¿Puedo ayudarlos? El hombre del traje sonrió cortésmente.
Sacó una tarjeta de presentación. Buenas tardes. Mi nombre es Michael Harper. Daniel tomó la tarjeta. Sí. Soy abogado y represento al propietario legal de esta vivienda. Daniel frunció el ceño. ¿Al propietario? Melissa también parecía desconcertada. Debe tratarse de un error. El abogado mantuvo la calma. Antes de continuar, necesito confirmar sus identidades. Soy Daniel Brooks. Y yo Melissa Brooks. Harper asintió. Luego tomó el sobresellado que llevaba el mensajero. Lo colocó directamente en las manos de Daniel. Antes de entrar en la casa, le recomiendo leer la primera página. Daniel rompió el sobre con impaciencia. Esto es absurdo. Pero en cuanto vio el encabezado del documento, Daniel observó el nombre escrito en la primera página una y otra vez. Elizabeth Carter. Su expresión de confianza desapareció por completo. ¿Qué significa esto? Preguntó levantando la vista hacia el abogado. Michael Harper permaneció sereno. Le recomiendo que continúe leyendo. Melissa se acercó rápidamente para mirar el documento por encima del hombro de su esposo. Al leer el primer párrafo, sintió que las piernas le temblaban. La propietaria legal de esta vivienda es Elizabeth Carter, conforme a la resolución definitiva del proceso sucesorio y a la escritura registrada tras el fallecimiento del señor Harold Carter. Melissa negó con la cabeza. No, eso no puede ser cierto. Daniel pasó las páginas con desesperación. Mi esposa heredó esta casa de su abuelo. Harper respondió con absoluta tranquilidad. No, señor Brooks. Su abuelo decidió transferir la propiedad a la señorita Elizabeth Carter hace varios meses. Toda la documentación fue registrada legalmente. Sacó varias copias certificadas de su portafolio. Aquí está la escritura. Colocó el documento sobre el capó del automóvil. Aquí está la resolución judicial de la herencia. Después añadió otro expediente. Y aquí tienen el acuerdo de ocupación que ambos firmaron. Melissa reconoció inmediatamente la firma de su abuelo. Su respiración comenzó a acelerarse. De repente recordó varios momentos que, en aquel entonces, no habían tenido importancia. Meses atrás, su abuelo había pedido a Elizabeth que lo acompañara a distintas oficinas y reuniones. Daniel incluso se había burlado. Ahí va la favorita del abuelo. Elizabeth solo había sonreído sin responder. También recordó una reunión familiar donde el abuelo pidió hablar a solas con Elizabeth durante casi una hora. Todos pensaron que hablaban sobre medicamentos o asuntos médicos. Nadie volvió a preguntar. Ahora todo cobraba sentido. Elizabeth nunca había ocultado la verdad por egoísmo. Simplemente había respetado la voluntad de su abuelo. Daniel cerró los documentos de golpe. No me importa lo que diga un papel. Nosotros vivimos aquí desde hace años. Lo sabemos, contestó Harper. Precisamente por eso el señor Harold Carter redactó un acuerdo de ocupación temporal. Daniel sonrió con alivio. Entonces no pueden echarnos. Pero el abogado levantó otro documento. Ese acuerdo contiene varias condiciones. Abrió una página marcada con un separador amarillo. La condición número 7. Melissa tomó el contrato con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. El permiso de ocupación finalizará inmediatamente en caso de comprobarse acoso, intimidación, violencia física o cualquier conducta abusiva dirigida contra Elizabeth Carter. Su voz se quebró. Daniel le arrebató el contrato. Eso no demuestra nada. Harper mantuvo el mismo tono tranquilo. Lo demuestra cuando existen pruebas suficientes. Daniel soltó una carcajada nerviosa. ¿Qué pruebas? El abogado abrió otra carpeta. Declaraciones escritas de los testigos presentes esta tarde. Sacó varios documentos firmados. La primera declaración pertenecía a la tía Carol. La segunda, al tío Robert. Después aparecieron las de 2 primos. Incluso había una declaración firmada por el hermano menor de Daniel. Todas describían exactamente la misma escena. Elizabeth llevaba una bandeja con bebidas. Alguien la empujó accidentalmente. Daniel reaccionó golpeándola. Melissa obligó a su hermana a disculparse. Ningún testigo afirmó que Elizabeth hubiera sido agresiva.
Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sacó el teléfono de inmediato. Ahora mismo voy a aclarar esto. Marcó el número del tío Robert. Y dile a este abogado que está equivocado. La respuesta llegó sin titubeos. No voy a mentir por ti, Daniel. La llamada terminó. Daniel respiró con rabia. Llamó a otro primo. No respondió. Luego llamó a la tía Carol. Ella contestó de inmediato. Sí, Daniel. Explícales que fue un accidente. Carol guardó silencio unos segundos. No. Yo vi cómo golpeaste a Elizabeth. Carol. Durante años todos guardamos silencio. Hoy ya no. La llamada terminó. Daniel continuó llamando. Uno tras otro. Pero nadie quiso defenderlo. Las personas que habían permanecido calladas durante la reunión finalmente habían encontrado el valor para decir la verdad. Melissa comenzó a llorar. Se dejó caer lentamente sobre los escalones de la entrada. Las imágenes de aquella tarde pasaban una y otra vez por su mente. Elizabeth mirándola desesperadamente. Esperando que su propia hermana la protegiera. Y ella. Había elegido ponerse del lado de Daniel. Se cubrió el rostro con ambas manos. ¿Qué hice? Harper la observó con compasión. La señorita Carter no pidió venganza. Melissa levantó lentamente la cabeza. Solo decidió hacer cumplir el acuerdo que su abuelo dejó preparado. El cerrajero, que hasta ese momento había permanecido en silencio, recibió una señal del abogado. Sacó sus herramientas. Se acercó a la puerta principal. Daniel reaccionó de inmediato. Y ni se le ocurra tocar esa cerradura. El hombre mostró la autorización legal. Cumplo una orden autorizada por la propietaria. Daniel intentó avanzar. Pero Harper dio un paso al frente. Le aconsejo que no interfiera. El sonido metálico de las herramientas rompió el silencio de la calle. Melissa observaba sin poder creerlo. Cada giro del destornillador parecía borrar una parte de la vida que había construido en aquella casa. Daniel permanecía inmóvil. Por primera vez desde que conocía a Elizabeth. No tenía el control. No podía intimidar. No podía burlarse. No podía obligar a nadie a guardar silencio. Solo podía mirar cómo la nueva cerradura reemplazaba a la anterior. El último clic resonó con fuerza. La puerta quedó oficialmente asegurada. El cerrajero entregó un pequeño sobre con las nuevas llaves al abogado. Harper lo guardó cuidadosamente. Las llaves serán entregadas exclusivamente a la propietaria. Daniel sintió un nudo en el estómago. Aquel lugar que siempre había considerado suyo. Legalmente nunca lo había sido. Y lo acababa de perder todo en cuestión de minutos. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, una verdad imposible de ignorar quedó suspendida en el aire. Las consecuencias de una sola bofetada no habían destruido su vida. Habían revelado años de arrogancia, abuso y silencio que, finalmente, habían llegado a su fin. Fin de la parte 3. Parte 4. El precio del silencio. El sonido de la nueva cerradura terminó de romper el último hilo de orgullo que aún sostenía a Daniel. Permaneció inmóvil frente a la puerta, incapaz de aceptar que aquella casa ya no le pertenecía. Respiraba con dificultad. Durante años había creído que siempre tendría el control. Que nadie se atrevería a enfrentarlo. Que Elizabeth seguiría soportándolo todo en silencio. Se había equivocado. El abogado Michael Harper cerró lentamente su portafolio. Esto no ocurrió por una sola discusión, dijo con serenidad. Daniel levantó la vista. ¿Qué quiere decir? Harper sacó un último sobre. El señor Harold Carter nos dejó instrucciones muy claras. Solo debíamos entregarlas si alguna vez era necesario hacer cumplir este acuerdo. Melissa sintió un escalofrío. El abogado abrió el documento y comenzó a leer. Mi nieta Elizabeth nunca pidió nada para sí misma. Durante mis últimos años fue quien estuvo a mi lado cuando más la necesité. Me llevó a cada consulta médica, administró mis medicamentos, reparó pequeñas averías de la casa y pasó conmigo fiestas que otros decidieron pasar en otro lugar. Melissa comenzó a llorar en silencio. Cada palabra describía exactamente lo que había ocurrido. Mientras ella estaba ocupada con su propia vida,
Elizabeth jamás abandonó al abuelo. Harper continuó. También deseo ayudar a Melissa y a su familia para que tengan tiempo de estabilizarse económicamente. Por eso les permito permanecer temporalmente en la vivienda. Sin embargo, existe una condición que considero innegociable. El abogado hizo una breve pausa antes de leer la siguiente línea. Si alguna vez Elizabeth es humillada, amenazada o agredida por cualquiera de los ocupantes, el permiso terminará inmediatamente. Nadie tiene derecho a maltratar a la persona que más sacrificios hizo por esta familia. El silencio fue absoluto. Melissa sintió que el corazón se le rompía. Su abuelo había previsto exactamente lo que terminaría ocurriendo. No porque desconfiara de Elizabeth, sino porque conocía demasiado bien el carácter de Daniel. Harper cerró lentamente el documento. Su abuelo esperaba que esta cláusula nunca tuviera que utilizarse. Daniel bajó la cabeza. Toda la arrogancia que había mostrado durante la barbacoa había desaparecido. Por primera vez entendía que no había perdido la casa por culpa de Elizabeth. La había perdido por sus propias decisiones. El abogado lo miró fijamente. La señorita Carter no les quitó nada. Usted perdió este derecho en el momento en que decidió levantar la mano contra ella. Aquellas palabras quedaron resonando en su mente. Melissa sacó lentamente su teléfono. Buscó el nombre de su hermana. Durante casi un minuto observó la pantalla sin atreverse a presionar el botón de llamada. Finalmente respiró hondo. Llamó. El teléfono sonó varias veces. Después apareció el buzón de voz. Melissa cerró los ojos. Elizabeth. Su voz se quebró. No espero que me perdones. Solo necesito decirte que lo siento. Las lágrimas corrían por su rostro. Hoy necesitabas una hermana, y yo no estuve contigo. Hizo una pausa intentando controlar el llanto. Elegí proteger mi matrimonio antes que protegerte a ti. Vi lo que ocurrió y aún así te obligué a disculparte. Nunca olvidaré la expresión de tu rostro cuando te di la espalda. Respiró profundamente. Fuiste tú quien cuidó del abuelo cuando todos estábamos ocupados. Fuiste tú quien nos ayudó cuando no teníamos dinero. Fuiste tú quien siempre estuvo presente para todos, y nosotros te dimos la espalda cuando más nos necesitabas. Su voz apenas era un susurro. Lo siento, Elizabeth, de verdad. Terminó el mensaje sin esperar una respuesta. Sabía que algunas heridas necesitaban mucho más que unas simples disculpas. Durante la semana siguiente, Daniel y Melissa comenzaron a recoger sus pertenencias. No hubo discusiones. No hubo juicios interminables. Todo se realizó exactamente como indicaba el acuerdo firmado por el abuelo Harold. La noticia se extendió rápidamente entre la familia. Muchos comenzaron a llamar a Elizabeth. La tía Carol fue una de las primeras. Debía haber hablado en ese mismo momento. Perdóname. El tío Robert también confesó su arrepentimiento. Guardé silencio para evitar problemas, y terminé permitiendo una injusticia. Varios primos hicieron lo mismo. Todos reconocían que durante años habían normalizado las burlas y los desprecios de Daniel. Elizabeth escuchó cada disculpa con respeto. No buscó humillar a nadie. No levantó la voz. Simplemente agradeció la sinceridad de quienes finalmente habían decidido actuar con honestidad. En cuanto a Daniel, las invitaciones familiares comenzaron a desaparecer. Las personas ya no reían sus comentarios hirientes. Ahora todos recordaban aquella bofetada. Y comprendían que el silencio también podía convertir a los testigos en cómplices. Un mes después, Elizabeth abrió por primera vez la puerta de la casa que su abuelo le había confiado. Entró lentamente. Cada habitación conservaba recuerdos de él. No quiso borrar el pasado. Quiso honrarlo. Reparó la vieja barandilla del porche que el abuelo siempre había querido arreglar. Plantó flores nuevas en el jardín donde él solía tomar café cada mañana. Pintó las paredes con los colores cálidos que él siempre había imaginado. Poco a poco, aquella casa volvió a llenarse de vida. Pero, sobre todo, se llenó de tranquilidad. Por primera vez en muchos años, Elizabeth dejó de decir sí a todo el mundo. Comprendió que ayudar a los demás nunca debía significar perder el respeto por sí misma. Aprendió a poner límites. Y descubrió que quien realmente la quería jamás le pediría sacrificar su dignidad.
Al finalizar el verano organizó una pequeña reunión familiar en el mismo jardín donde todo había comenzado. Pero esta vez el ambiente era diferente. Los niños jugaban entre las flores. Las conversaciones estaban llenas de risas sinceras. Nadie ridiculizaba a nadie. Nadie levantaba la voz. La tía Carol se acercó con un plato de verduras asadas. Sonrió con emoción. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti. Elizabeth observó el jardín iluminado por el atardecer. Miró las flores. Miró la casa. Miró a los familiares que habían aprendido el valor del respeto. Después sonrió serenamente. Aquella tarde comprendió una verdad que cambiaría su vida para siempre. No perdió a su familia el día que salió de aquella barbacoa. La perdió mucho antes, cuando comenzó a aceptar el maltrato como si fuera amor. Y el día que decidió respetarse a sí misma. No terminó una historia. Comenzó una vida completamente nueva. Fin.